Consejo y Alcaldía firmaron hoy el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana, cuyo costo será de 61 billones de pesos. Alcalde Petro redujo pico y placa de 14 a 7 horas. En el Día Mundial de la Erradicación del Trabajo Infantil, la agencia Pandi se pregunta dónde está el crecimiento económico del país si más niños salieron a trabajar. Procuraduría autorizó a hija de Rosa Elvira Celi a permanecer con su abuela. Alias El Canoso, comandante paramilitar, fue amenazado de muerte en la cárcel La Picota después de haber ofrecido declaraciones al Canal Capital que comprometen al expresidente Uribe en la financiación de su campaña. Minjusticia tramitará extradición a Estados Unidos de cuñada del expresidente Uribe. Y en deportes, Barranquilla será la sede para el juego de la Selección Colombia contra Uruguay por las eliminatorias. El partido se disputará el 7 de septiembre a las 5:20 de la tarde. Fabio Duarte, primer líder de la edición número 62 de la Vuelta a Colombia. El corredor ganó el prólogo que se disputó en Puerto Gaitán sobre 4,6 kilómetros. Llegaron Antonio Caballero, María Elvira Samper y Antonio Albiñana a Canal Capital para fortalecer la franja de recuperación de la memoria. Buenas noches y bienvenidos a las principales noticias de Bogotá y de Colombia. En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el reporte que presenta el Departamento Nacional de Estadística DANE respecto a la explotación laboral de niños y niñas en nuestro país muestra un incremento del 34%. Según el Departamento Nacional de Estadística DANE, a los 786.300 niños y niñas que en 2007 trabajaban en condiciones irregulares, se sumaron otros 263.847. En Colombia están trabajando actualmente 1.050.147 menores de edad. Cerca del 60% de los menores trabajan más de 14 horas, que es el rango permitido cuando el trabajo es legal. Desafortunadamente los afrodescendientes y los pueblos indígenas son los más desprotegidos y entre ellos los más pobres de los pobres, los niños, los que más se mueren, los que más se enferman y obviamente los que pueden ser presa de la guerrilla de cualquier grupo armado ilegal. Mientras según el DANE, en el 2010, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue del 4.3% y el mismo año los niños trabajadores aumentaron en un 34%. La directora de la agencia Pandi cuestiona la utilidad de la inversión que produjo esos crecimientos, que en vez de reducir multiplicaron la pobreza, la exclusión social y las grandes desigualdades estructurales que hacen que el 12% de las niñas y los niños colombianos tengan que trabajar. Muchos de los menores son reclutados por los grupos armados. Lo que nosotros hemos visto y en nuestras entrevistas y los informes es que esto afecta a niños que están maltratados, abandonados, desescolarizados. Entonces su única opción, y unas comillas inmensas, de vida es optar por la muerte al unirse a uno de estos grupos. Sin embargo, ciudades como Bogotá, Manizales y Cartagena lograron reducir sus índices de trabajo infantil, pero son las zonas rurales las que nuevamente presentan las cifras más altas, evidenciando una vez más la poca atendida brecha entre el campo y la ciudad. Hoy el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anunció los cambios que tendrá la medida del pico y placa para vehículos particulares a partir del próximo 3 de julio. La restricción será ahora entre las 6 y las 8:30 de la mañana y entre las 3 de la tarde y las 7:30 de la noche. La rotación de las placas dependerá de los días pares e impares. Si usted es dueño de un vehículo particular, preste atención a los siguientes cambios. El pico y placa a partir del 3 de julio tendrá una rotación de horario. La medida ahora se aplicará entre las 6:30 y las 8:30 de la mañana y entre las 3 de la tarde y las 7:30 de la noche. Que va a permitir a mucha parte de la población que usa carro particular a permanecer en sus puestos de trabajo hasta que la hora pico pase y usar su carro para regresar a su casa a las 7:45, a las 7:50, a las 8, o si lo prefiere, más tarde de las 8, y lo mismo en la mañana. La rotación de las placas ya no será cada año, esta hora dependerá de los días pares e impares. Por ejemplo, los días pares no podrán circular en el horario de restricción los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 y los días impares no podrán circular las terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Las placas terminadas
En número par, se les aplicará entre lunes y viernes exclusivamente una restricción por horas, las horas que he mencionado, de 6 a 8:30 por la mañana y de 3 a 7:30 por la tarde, por la noche. Se les aplicará en el día par. Si la placa es par, el día es par. Si la placa es impar, el día es impar. Es decir, de lunes a viernes entre las 8:30 de la mañana y las 3 de la tarde, denominada la hora valle, podrán circular todo el parque automotor sin restricción. De cara al transporte público masivo, que ese transporte de buses tendrá una mejor movilidad en hora pico, precisamente porque disminuye el número de carros en la hora pico. Pero estos no son los únicos cambios. En el cuadrante comprendido entre las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito no habrá pico y placa. La zona sur de la ciudad será, a partir del 3 de julio, una zona liberada de pico y placa. Con este cambio se reduce de 112 a 70 horas mensuales de restricción, con lo que la administración cumple su promesa de eliminar la medida de manera gradual. Ahora comienza la etapa de pedagogía y la policía de tránsito será la encargada tanto de capacitar como de imponer los correctivos. Concejales y ciudadanos reaccionaron frente al anuncio de reducción del pico y placa en Bogotá. La disminución de 14 a 7 horas en la restricción del pico y placa dividió opiniones en el Cabildo Distrital. Para poder modificar hacia la baja el pico y placa necesitamos mejorar la calidad del transporte público. Ese es un primer incentivo que requería el ciudadano, sobre todo el uso de su vehículo particular era importante. Va a haber un caos peor de lo que se tiene hasta el día de hoy. Los bogotanos, por su parte, se mostraron escépticos sobre los beneficios que pueda generar la modificación en la restricción. Sí, podemos sacar más el carro, pero ¿y los trancones qué? Me parece que la ciudad está muy congestionada y deberíamos pensar en una pico y placa los sábados también. Para el experto en movilidad de la Universidad Nacional, José Rojas, más allá de la restricción se debe pensar en soluciones de fondo al problema de movilidad. Parte de la solución puede ser el modelo de chatarrización. La cantidad de automóviles privados y públicos viejos que están circulando son de cierta forma los que contribuyen a que se congestionen las vías aquí en Bogotá. Aunque el pico y placa empezó como una medida temporal para darle paso al desarrollo vial de Bogotá, hoy ya cumple 14 años. Se implementó por primera vez en el año de 1998 durante el gobierno del alcalde Enrique Peñalosa. Como Diana María Moreno Navarrete fue identificada la mujer hallada muerta y envuelta en bolsas de basura en inmediaciones del Parque Tercer Milenio en pleno centro de Bogotá. Varias organizaciones sociales no dudaron en pronunciarse frente a este nuevo crimen. Todo indica que Diana María Moreno Navarrete, de 25 años, fue estrangulada con una cuerda. El domingo por la mañana su cuerpo fue hallado en el Parque Tercer Milenio, en pleno centro de Bogotá. Mientras la policía busca al criminal que le quitó la vida, las organizaciones de mujeres y ciudadanía en general expresaron sus voces de rechazo. Creo que la situación de violencia que hemos vivido las mujeres lleva muchos siglos. Sin embargo, los últimos desarrollos constitucionales y el auge de la ciudadanía plantea un reto, y es que las mujeres cada vez menos toleramos el ejercicio de violencia. No es que pase hoy, siempre ha pasado, sino que las mujeres y en general la sociedad se está volviendo sensible a la necesidad, sensible a la necesidad de reconocer que las mujeres no debemos ser sujetos de violencia, debemos ser titulares de derechos. Según el reporte de medicina, Diana María Moreno Navarrete probablemente sería un habitante de la calle. Las autoridades estarían tras la pista del asesino. Asociaciones de mujeres exigieron a las autoridades proteger los espacios públicos para generar ciudades más seguras y repudiaron cualquier hecho violento contra la integridad de las mujeres. En Bogotá fue creada la Secretaría de la Mujer, en la que esperan que se haga justicia y reparación a las familias de las víctimas. Los hechos violentos registrados en los últimos días en la ciudad de Bogotá despiertan la reacción de asociaciones de mujeres. Tanto el caso de Diana Moreno como el de Rosa Elvira Celi solamente son una muestra pequeña de lo que sucede todos los días con las mujeres. Las reacciones solidarias de las mujeres en contra de la violencia son similares. Una reacción de indignidad, de repudio a lo que está sucediendo frente a las violencias contra las mujeres, de visibilización que no es una situación nueva. Les estamos diciendo a las mujeres, hay abogados
abogadas que está pagando el distrito para que puedan acompañar los diferentes casos, incluso llevarlos a representación judicial. Las organizaciones de mujeres y las familias de las víctimas exigen que haya acceso a la justicia a las mujeres que son víctimas de violencia, pero también a esos familiares que quedan afectadas por la pérdida o por la violencia. No se puede pensar que la seguridad solamente tiene que ver con accidentes de tránsito por alcohol o con homicidios con arma de fuego. ¿Qué pasa con la violencia contra las mujeres? Las mujeres necesitamos ciudades seguras. La administración pública dispone de la Subsecretaría de la Mujer, Género y Diversidad Sexual para que las mujeres víctimas de abuso y en riesgo denuncien. Fuertes y comprometedoras declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo en la cárcel alias El Canoso, comandante paramilitar en la zona norte del país. Las hizo en entrevista exclusiva que concedió a un periodista del Canal Capital y que otros medios han replicado en el mundo entero. Noticias Capital entrevistó al comandante político del bloque norte de la SAUC, José Helves Albarracín, alias El Canoso, hoy desmovilizado y recluido en el patio de Justicia y Paz de la cárcel Picota. Dice que Edgar Ignacio alias Don Antonio lo quiere matar por los hechos que ha contado en Justicia y Paz. Helves se suma a los comandantes paramilitares que confirman que sí apoyaron las campañas políticas del expresidente Álvaro Uribe. El más mínimo patrullero sabe de que la orden se dio y nosotros fuimos los que la transmitimos a la población civil de que había que votar tanto para la primera elección como para la reelección por el señor Uribe. Nosotros aportamos un dinero a la campaña del señor Uribe para la primera elección de él, que fue, el señor Nodier me mandó a Santa Marta 90 millones de pesos, 80, perdón, y 40 dio el comercio de Santa Marta. Y le aportamos nosotros a la campaña, yo le entregué esa plata al señor Rafael García. El Canoso dijo que con ayuda de Rafael García y Enrique Osorio de la Rosa, exfuncionario de la Registraduría de Santa Marta, hicieron un fraude electoral para que el expresidente Uribe ganara en ese departamento las elecciones. Helves dice que una vez se reunió con el expresidente Uribe en el Club Santa Mar. Entonces el doctor Uribe me dice, porque yo fui el que tomé la vocería, me dice, yo no puedo hacer nada en este momento, pero sí vayan donde Monseñor Hugo Puccini, díganle que va de parte mía y que busque a Monseñor Vidal de Montería para que él les ayude a que tengan un acercamiento junto con Mancuso y 40 para ver cómo podemos parar esto y el señor Carlos Castaño. El Canoso asegura que partió en 2 fiestas con el hijo mayor del expresidente Uribe, con Tomás, y que le presentó a la persona que le distribuyó las artesanías para la empresa Salvarte, propiedad de los hijos del expresidente Uribe. En Santa Marta también estuvimos en un crucero que se hizo donde comenté que era una fiesta, eso fue un domingo, estuvimos una serie de amigos de ellos y con Nacho Rodríguez, que fue el que me dijo que fuéramos el interés de Tomás era tomarse una foto con el señor Hernán Giraldo. La amistad de Tomás era de rumba. En esta entrevista, alias El Canoso reveló que la concesión del Parque Tayrona desplazó a más de 200 familias por orden de Jean-Claude Besudo y que la participación accionaria de los paramilitares en la concesión era del 49%. El señor Besudo pide de que por qué no se desaloja a toda la gente del turismo y a la gente que estaba invadiendo el Parque Tayrona. Como ya nosotros éramos socios de ese parque, el señor Nodier Giraldo toma la decisión de decirle al de la Urbana que hay que desalojar a como se dé lugar. Besudo también pregunta que si la Asociación de Usuarios Campesinos estaba presente para esta asociación. Y todos nos miramos extrañados porque me imagino que cada cual nos preguntamos que qué tenía que ver la Asociación de Usuarios Campesinos con el tema del Parque Tayrona. Entonces no entendíamos si él nos dijo las primeras letras. Yo las tomé, AUC, y entonces soltaron la risa todos y me voltearon a mirar nuevamente y yo les dije sí. Están presentes. José Helves Albarracín espera en la cárcel Picota la decisión sobre su extradición a los Estados Unidos. Además, se le investiga por la desaparición y muerte de Yolanda Hernández y Naín Carrascal. Y precisamente las autoridades del IMPEC descubrieron un plan criminal con el que se pretendía atentar contra la vida de alias El Canoso. Esta y otras noticias en el siguiente resumen judicial. El fiscal 38 de Derechos Humanos, Pablo César García, ordenó el traslado del exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, a una guarnición policial ubicada en Cali. La decisión se tomó luego de una solicitud elevada por la defensa. De igual manera, el ente investigador canceló el cotejo de voz que expertos españoles adelantarían al exdiputado del Valle, por lo que se tendrá en cuenta la prueba que el FBI adelantó en días pasados.
Por otro lado, un fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación por supuestas amenazas de muerte contra José Helbers Albarracín, alias El Canoso, hombre de confianza de los extraditados jefes paramilitares Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, y Hernán Giraldo Serna. La Fiscalía trata de establecer si estos hostigamientos provienen luego de que el exparamilitar entregara a la Corte Suprema de Justicia datos sobre el financiamiento de las autodefensas en la costa atlántica. Por otro lado, el representante de las víctimas de la captadora DMG pidió a la Fiscalía General de la Nación que los bienes de David Murcia, que fueron hallados en los Estados Unidos y avalados en $10 millones, así como $2 millones en efectivo, sean utilizados para la reparación de víctimas. Esos bienes de David Murcia son necesariamente para reparar las víctimas en Colombia. La señora interventora ha estado pidiendo y manejando los bienes, obviamente porque ella tiene una comisión ahí, pero no, aquí hay que reparar víctimas, esto es un proceso penal. Una comisión de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, acompañada por el desmovilizado jefe del bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas, Freddy Rendón alias El Alemán, ubicó 180 fosas comunes en Unguía, Chocó y Necoclí, Antioquia, donde según versiones del postulado, habrían no menos de 150 víctimas de las distintas estructuras armadas ilegales que delinquían en el Urabá. Y se agudiza la controversia entre Bogotá y Cundinamarca por la venta de agua en bloque, mientras el distrito se mantiene en la decisión de no vender el líquido a municipios vecinos para frenar la construcción desordenada en la Sabana. El departamento anuncia demandas y la creación de su propia empresa de aguas para abastecer a la región. La idea de suspender la venta de agua en bloque a 10 municipios de Cundinamarca encendió la polémica en el Consejo de Bogotá. Mientras algunos cabildantes consideran acertada la decisión, nosotros estamos pagando los costos de llevar esa agua. En segundo lugar, pues nosotros tenemos, digamos, en este momento estamos bien, pero con el paso de los años, pues nos vamos a ver afectados en ese servicio que es vital. Estábamos en una verdadera feria, en una pachanga del agua, entregándole agua a cualquier urbanizador en la Sabana que quería hacer un desarrollo. Otros critican la posición de la administración y aseguran que traerá serias implicaciones para la ciudad. Pone en serio riesgo el suministro de agua potable para la ciudad de Bogotá, porque ya hay autorización en la Asamblea de Cundinamarca para constituir una empresa de aguas de Cundinamarca. No olvidemos que Bogotá no le nace el agua que consumimos los 7 millones de habitantes ni en la Jiménez Concepción ni en la Plaza Bolívar, viene de Cundinamarca. Ante la controversia generada, el gerente del acueducto aclaró que no se le quitará el agua a ningún municipio de Cundinamarca. Nosotros lo que estamos diciendo es que no vamos a estimular los desarrollos desordenados. No se le va a dar a desarrollos que se propongan por fuera del orden del territorio. Hace 36 años, Bogotá vende agua en bloque a los municipios de Soacha, Madrid, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Cajicá, Sopoto, Cancipá y Gachancipá. La guerra del centavo se trasladó al servicio de ambulancias en Bogotá. Así lo denunció la concejal Marta Ordóñez, quien reveló que los vehículos de emergencia priorizan la atención de accidentes de tránsito, pues resultan más rentables ya que el SOAT asume los costos. Según la concejal Marta Ordóñez, la denominada guerra del centavo se trasladó al servicio de ambulancias. Ordóñez reveló que los carros de emergencias estarían peleándose por atender los heridos en accidentes de tránsito. Ellos vuelan porque le reciben inmediatamente al paciente cuando es el SOAT el que responde, porque el SOAT paga rápido y paga bien. Denunció que dada esta situación las ambulancias se niegan o evitan atender emergencias en casas u oficinas porque no resulta rentable. 95% casi de las personas que llegan en sus propios carros, en sus vehículos o que llegan en taxi. El secretario de Salud no descartó que se esté presentando esta situación y no solo en las ambulancias públicas, sino también en las privadas. Las EPS que tienen la obligación de hacer este servicio y no lo están haciendo, ahí sí lo van a hacer, porque el 51% de la atención nuestra es en las casas. ¿Quién debe atender esos eventos? Los debe atender las EPS de cada uno de nosotros. En Bogotá hay 142 ambulancias dispuestas las 24 horas para atender las diferentes situaciones de emergencia. En los próximos días serían llamados a declarar 40 dirigentes políticos de Urabá y Córdoba por nexos con Paras. Estos son señalados de haber participado en el proyecto político Urabá Grande, Unida y en Paz, comandado por alias El Alemán.
En los próximos días la Fiscalía citará indagatoria a 40 dirigentes políticos de Córdoba y el Urabá antioqueño por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Se busca establecer la posible participación y vinculación de estos dirigentes en el llamado proyecto político por un Urabá grande, unida y en paz, el cual fue comandado por Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán. Según algunos textos y documentos recogidos en los últimos meses, señalan a estas personas en los que presuntamente haberse comprometido y apoyar el proyecto político de los paramilitares en dichos departamentos a cambio de unos cargos y puestos. Una comisión de fiscales se desplazará en los próximos días a la ciudad de Medellín, en donde deberán comparecer las personas citadas por sus presuntos nexos con el Bloque Norte y Héroes de María. Al culminar la diligencia, la Fiscalía definirá si dicta medida de aseguramiento contra los vinculados al proceso de parapolítica en contra de estas personas, entre las que se destacan exalcaldes, exdiputados y concejales, entre otros. Más de 10 altos cabecillas del narcotráfico y la guerrilla fueron dados de baja por la policía durante la gestión del general Óscar Naranjo, entre ellos Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, líder de las bandas criminales en los Llanos Orientales. En mayo de 2007, luego de un escándalo que envolvió a altos generales de la policía por su participación en interceptaciones a dignatarios y periodistas, el general Óscar Naranjo, director de la DIJÍN en ese entonces, fue nombrado por el ministro de Defensa Juan Manuel Santos como nuevo director de la policía. El 1 de marzo de 2008, con la coordinación de inteligencia de la policía y la Fuerza Aérea, se permitió la reducción de Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, alto cabecilla de las FARC, en un bombardeo en la región de Angostura, en Ecuador. Este fue el primer gran logro en la gestión del general Naranjo. Al mando de este oficial, la policía participó además en la operación Sodoma, infiltrando el anillo de seguridad del Mono Jojoy, permitiendo así la ubicación del máximo líder militar de las FARC, quien fue dado de baja el 22 de septiembre de 2010 en el departamento de Meta. En su lucha contra el narcotráfico, la policía en cabeza de Naranjo logró la captura de Diego León Montoya, alias Don Diego, la reducción de los hermanos Mejía Munera, conocidos como los Mellizos, y la muerte de Oliverio Guerrero, alias Cuchillo. Particularmente haber reducido y proscrito y derrotado la muerte. No es posible que los colombianos nos sigamos matando. Y diría que también me faltó contener la muerte sobre mis policías. Cuando en un país se asesina cada 36 horas un policía, hay razones para estar tristes, pero particularmente para no defraudar ese gran sacrificio. En 5 años al frente de la policía, Naranjo permitió el ascenso de 28.000 uniformados del nivel ejecutivo e implementó programas que, según el presidente Santos, redujeron de 700 a 22 las denuncias por abusos de la policía. Óscar Naranjo será consultor en seguridad para el Banco Interamericano de Desarrollo y además escribirá una columna en un reconocido periódico colombiano. Proteger a los reclamantes de tierras, disminuir los ataques a las mujeres y evitar el hurto a personas serán las prioridades del nuevo director de la policía, el general José León Riaño, quien asumió hoy este cargo. En una ceremonia dirigida por el presidente Juan Manuel Santos, el general José León asumió el mando de la Policía Nacional con el compromiso de trabajar en la protección de los líderes reclamantes de tierra. Este modelo está dirigido a ofrecer seguridad a todos nuestros campesinos que van a tener nuevamente sus tierras. El alto oficial, con más de 30 años de recorrido en esa institución, anunció además que se creará un cuerpo especial para combatir los delitos sexuales en contra de las mujeres en el país. Se permita profundizar en las investigaciones que hoy afectan a las mujeres en nuestro país. A las mujeres solamente le debemos respeto, afecto y amor. En su nuevo cargo, el director tendrá que trabajar además para brindar seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos de alto impacto, como el hurto callejero y a las residencias. Todos estos delitos que han venido azotando a los colombianos. Durante esta ceremonia, la policía rindió un homenaje póstumo al general Edgar Yesid Duarte, asesinado por las FARC durante su secuestro en noviembre de 2011. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Hoy, en Hagamos Memoria, falsos positivos. Alexander era enfermo mental, nunca estuvo en el ejército, no sabía pues nada relacionado con armas. Dirigida por Simón Bruno y Dado Carrillo. Un documental que cuenta el lado oscuro de las víctimas del ejército en Colombia. Las verdades y las mentiras. Hagamos Memoria. Una franja explícita, histórica y real. Hoy, 9:30 de la noche. Canal Capital. Televisión más humana.
Cuando todo un país se compromete a mejorar la calidad de su educación, todos tenemos un mejor país. Nosotros nos comprometemos a esforzarnos, dando lo mejor para aprender cada vez más. Yo a transformar mis clases cada día, para que mis estudiantes aprendan mucho más. Yo a acompañar a mi hija mientras aprende, apoyando su proceso de formación. Yo a apoyar los nuevos talentos en mi empresa. Yo me comprometo. Una mejor educación para un mejor país. En la vida los grandes cambios suceden poco a poco. Y tú serás parte de este cambio. SITP, el nuevo sistema de transporte público de Bogotá. Transmilenio. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Este es Capital Noticias. Gracias por continuar con el Canal de Bogotá. El presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, promueve la iniciativa de recoger 100.000 firmas para proponer un referendo que tumbe el proyecto de reforma constitucional a la justicia. Pablo Bustos, representante de la Red de Veedurías de Colombia, está llevando a cabo un referendo constitucional derogatorio como rechazo a la reforma a la justicia que según él busca beneficios particulares. No consulta las necesidades de la ciudadanía, sino particularmente de aquellos que están propiciando y realizando tal reforma como el Congreso de la República y los altos magistrados de las Cortes. Entre los puntos que rechazó Pablo Bustos de la reforma a la justicia está el que suprime la posibilidad de judicializar a los altos servidores públicos, el desmonte de la pérdida de investidura y la privatización de la justicia. La idea es hacer una campaña nacional e internacional. Colombianos en el país, residentes en Colombia y en el exterior, serán aptos para recoger las firmas de apoyo para esta iniciativa de carácter constitucional. Con este referendo se busca tumbar la reforma a la justicia que se encuentra en su último debate en la Cámara de Representantes. Con la presencia de los miembros de la mesa directiva del Consejo de Bogotá y los presidentes de Senado y Cámara, hoy el alcalde Gustavo Petro firmó el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana, el cual a partir de hoy se convierte en la ruta de trabajo de la ciudad. La firma del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana es el fruto de 5 meses de discusiones en los que participó toda la ciudadanía. Un proyecto, un objetivo, un norte para la ciudad. La demostración que es posible en público construir entre la diferencia, entre la diversidad, un acuerdo. La nueva ruta de trabajo está compuesta por 76 artículos que contienen 32 programas de gobierno y 126 proyectos prioritarios. Su aprobación en la plenaria del Consejo de la Ciudad fue el pasado 30 de mayo. El día de hoy, usted ha sancionado el acuerdo de la ciudad que hace realidad su programa de gobierno. Le deseamos muchos éxitos, señor alcalde. Tienen este consejo comprometido con esta ciudad. Gracias a esta nueva carta, en la ciudad se construirán y se ampliarán jardines infantiles y colegios, se extenderá la jornada académica, se iniciarán obras de Transmilenio por la avenida Boyacá y se contratarán estudios para el metro ligero por la carrera séptima. También se garantizarán los derechos a las víctimas del conflicto y a la población LGBT, entre otras metas. Es un día importante para la ciudad el día de hoy, cuando ya tiene una nueva carta de navegación la ciudad. Y a propósito, el plan de desarrollo fue concertado con el Consejo, se le hicieron modificaciones, contiene los grandes proyectos que reclama la ciudad. Nuestra misión es poder dar las alarmas tempranas frente a este plan de desarrollo para que haya una muy buena ejecución. En total, el plan tiene un costo de 61,4 billones de pesos para los próximos 4 años y este girará en 3 ejes fundamentales: eliminar la segregación social, luchar contra el cambio climático y recobrar la confianza en el sector público. En su último debate, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la ley que convierte los delitos de violencia intrafamiliar en no querellables. Es decir, que así sea retirada la denuncia, la investigación penal continuará. Una alianza firmada entre los jardines botánicos de Bogotá y de Berlín permitirá el fortalecimiento de la investigación científica, la generación de estrategias que contribuyan a la conservación de la flora y la protección del agua. El convenio busca el intercambio y el enriquecimiento mutuo
y fortalecer las estrategias de educación y de proyección a la comunidad de los jardines botánicos. El convenio que hemos firmado es investigación y actividades para la conservación y me imagino Colombia es uno de los países con alta diversidad biológica de plantas especialmente. El encuentro de los representantes de los dos jardines permitió recordar al Barón de Humboldt. El Jardín Botánico de Berlín-Dahlem tiene ya una tradición de más de 300 años con personas aquí, es muy conocido, Alejandro de Humboldt estudia botánica en nuestra institución. El convenio servirá para profundizar el conocimiento de los ecosistemas altoandinos y de los páramos y el mejoramiento de la calidad ambiental de Bogotá como una política de vida. ...8:25, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en Capital Noticias. Lo que comenzó como una noticia desde el domingo en un diario chileno, hoy fue confirmado por la Federación Colombiana de Fútbol en rueda de prensa. Barranquilla será la sede de la Selección Colombia para el juego del 7 de septiembre contra Uruguay por la eliminatoria mundialista. La sede de la Selección Colombia para enfrentar a Uruguay por la 7ª jornada de las eliminatorias hacia el Mundial de Brasil 2014 ya está definida. Dentro de la autonomía entregada al profesor Peckerman y a su cuerpo técnico para esta decisión, como en todos los aspectos deportivos, ha manifestado su interés de que Colombia contra Uruguay, repito, juegue en la ciudad de Barranquilla. La tricolor también se enfrentará a la selección de Chile, líder de la clasificación con 12 puntos, quienes manifestaron la posibilidad de adelantar el partido con Colombia. No estamos de acuerdo con que se adelante y hoy hemos hecho una comunicación informal, no solo a Nicolás Leo, sino también a nuestro comité ejecutivo y a la FIFA, donde queremos sentar, antes de recibir oficialmente esa posición de Chile, que se sepa con la posición de Colombia también. Con esta determinación, la Arenosa vuelve a ser la casa de la selección. Esta información acaba de ser comunicada a la alcaldesa de la ciudad de Barranquilla, la doctora Noguera, y de la misma manera al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, al doctor Bauzá. Los dirigidos por José Peckerman son sextos con 7 puntos en la tabla de clasificación y esperan lograr un cupo en la cita mundialista en Brasil. Hoy en el grupo A de la Eurocopa de Naciones, Rusia empató con el local Polonia 1-1 y es el único líder de la zona. República Checa derrotó a Grecia 2-1 y dejó al conjunto heleno prácticamente eliminado del certamen. Vamos con el primer partido entre la República Checa y Grecia. La primera anotación es de Jirasek a la salida del arquero, remate de pierna izquierda. Este es un muy buen pase al vacío. El centro, pase de la muerte y llega Pilar para el 2-0 a favor de la República Checa y el descuento después de este grueso error para Gekas, el descuento griego. Y en el juego de fondo, Polonia y Rusia, el primero para los rusos fue de Alan Zagoev, goleador de la Eurocopa, y el empate es de Blakis Goki. Hoy se conoció extraoficialmente que Hernán Torres será el nuevo técnico de Millonarios. Mientras tanto, los otros dos equipos de la capital, Santa Fe y Equidad, ultiman detalles para debutar en los cuadrangulares. Hoy cumplen 16 días de para los equipos que clasificaron a la fiesta de los 8. Nos sirve para recargar energías, para trabajar más, para analizar más los rivales y aparte es una para que no solamente es para nosotros, sino para todos los rivales. Semanas que sirvieron para trabajar en el funcionamiento del equipo. Fortaleciendo más todas nuestras zonas del campo, por ahí tratando de corregir los errores que tuvimos durante todo el torneo regular. El jueves la Equidad visita al Itagüí. Por su parte, los Cardenales aprovecharon los días que tuvieron sin competencia. Un poquito de descanso, un poquito de definición, táctico, todo. Hemos tratado de fortalecernos en todas las cosas que de pronto de vez en cuando se pueden fallar. Yo creo que siempre hay que corregir y estamos tratando de hacerlo. El técnico santafereño también señala lo mejor que tendrá el equipo para afrontar estas instancias finales de la liga. La fuerza del grupo es un grupo maduro, un grupo fuerte, un grupo que sabe bien qué es lo que quiere, que está muy unido y eso se ve reflejado en la cancha. En la primera fecha de los cuadrangulares, Santa Fe recibe en el Campín al Boyacá Chico. La Vuelta a Colombia tiene a su primer líder, el pedalista Fabio Duarte, ganador del prólogo en Puerto Gaitán. El ciclista del equipo Colombia Comcel superó por 730 milésimas al actual campeón Félix El Gato Cárdenas. Con todos los detalles del inicio de la vuelta está don Carlos Julio Guzmán. Carlos, buenas noches.
Fue una verdadera lucha de titanes la que protagonizaron en 3 kilómetros 700 metros del prólogo el ganador Fabio Duarte con 4 minutos y 33 segundos y el actual campeón de la Vuelta Félix Cárdenas que perdió por 730 milésimas, es decir, por un suspiro. Vamos a hacerlo bien, ¿no? Gánese o piérdese, vamos a hacerlo bien. La presión y la ilusión de ganar una Vuelta a Colombia ya la pasé, con lo cual lo que haga de aquí en adelante pues es ganancia. Marlon Pérez, por un buen tramo de la jornada, fue líder. Al final ocupó el tercer lugar. Yo creo que es una vuelta que va a haber oportunidad para todos los corredores. Van a tener llegadas al sprint, van a haber fugas, también va a estar la montaña como siempre. La preparación de corredores que forman parte de la Selección Olímpica de Colombia dio sus frutos. Edwin Ávila terminó en el cuarto lugar. Nos dimos cuenta que el recorrido es pues mucho recorrido plano, entonces nos favorece mucho a nosotros, como los que vienen de afuera y a los mismos ciclistas de acá. Freddy González fue la figura del equipo Bogotá Humana al ocupar el puesto 17 a 10 segundos del ganador. Esta vuelta un recorrido bonito porque es un recorrido que permite que haya muchas opciones. Ahí cualquier corredor se puede montar en una fuga con algo de tiempo y mantenerse. Finalmente, 195 ciclistas se presentaron en el sitio de partida. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. En la vida los grandes cambios suceden poco a poco. Y tú serás parte de este cambio. SITP, el nuevo sistema de transporte público de Bogotá. Transmilenio. Alcaldía Mayor. Bogotá Humana. Es impresionante esto acá, el reguero de cuerpos. Asesinaron la esperanza de millones de compatriotas. 4 meses a que protejan los hospitales, 4 meses para salvar una vida. Daño se le ha causado a Colombia con la impunidad. Esa impunidad, eso que vemos todos los días. Leen la lista de los muertos y ya leen a mi hermano. Canal Capital, el canal de las víctimas. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Terminan las noticias, que tengan una feliz noche.